Muy bien, tras los saludos previos, entonces empezamos la clase grabada. Voy a un ratito, por favor. Bueno, disculpen la interrupción. Lo voy a... Bueno, ¿consiguen ver mi pantalla? ¿Consiguen ver mi pantalla ahí? Sí, profe, se ve. Ok. Bueno, entonces entramos directamente en el tema de la fecha. El capítulo de hoy habla de algo que es muy importante en lo que es lo que se refiere al sistema de bombeo, en cuanto a la posibilidad de automatizar y de controlar los sistemas de bombeo. Cuando tenemos un sistema de bombeo para alimentar un edificio o una industria, entonces en ese sistema tenemos que nosotros elevar. Vamos a poner siempre el caso de un edificio. Entonces, si tenemos nosotros un edificio, que tenemos a nivel de calle. Entonces, imagínense ustedes tienen un edificio de 20 pisos, donde tienen acá en el subsuelo el reservorio inferior, que se alimenta de la tubería. Entonces, este reservorio está... Tenemos aquí en el nivel superior, en la azotea del edificio normalmente, otro reservorio, el reservorio superior. Y entonces aquí a través de una bomba, acá tenemos agua. Queremos transportar el agua hasta aquí. Entonces, disponemos para ello de un equipo que se llama bomba. Entonces, nosotros tenemos aquí una bomba que aspira agua aquí del reservorio inferior. Entonces, y nos trae el agua hasta el reservorio superior. Entonces, este sistema obviamente puede funcionar. Partamos de la base que trabaja con un motor eléctrico. Entonces,
Una de las alternativas es que esto tenga alguna parte aquí, un botón de marcha y parada. Entonces, alguien encargado en el edificio tiene que venir a prender y apagar la bomba para que entonces llene aquí el reservorio superior. Ahora, ¿cuándo se va a enterar este señor, el operador, de que tiene que venir a arrancar la bomba? Cuando aquí falte agua. Si aquí falta agua, entonces ya no se pueden abastecer los diferentes pisos, no se puede usar el baño, no se puede bañar. Entonces va a reclamar y va a decir falta agua. Entonces él va a venir, va a hacer arrancar y va a pasar un tiempo hasta que esto se llene. Esa sería una forma. Hacerlo totalmente manual, digamos, dependiente de una persona. Claro, ahí se tiene el problema de que justo el señor salió, se fue a comprar algo, de repente su teléfono no anda, no se le puede avisar y entonces la gente está sin agua en todo ese tiempo. Por eso es que una de las formas más prácticas de automatizar es justamente utilizar el primero que menciona aquí, un automatismo a través de un medidor en nivel del líquido en el tanque superior. Entonces, si aquí tenemos un equipo que capta cuando el agua baja a partir de un cierto nivel, cuando baja, por ejemplo, 1 metro, entonces da una señal al tablero de arranque de esta bomba, entonces hace arrancar la bomba automáticamente y la bomba empieza a trabajar y entonces no tiene que llegar a faltar agua para que la bomba arranque, porque eso se puede. Y acá hay varios sistemas. El más popular es una olla que le dicen una pera, que es un flotador básicamente. Esto flota en el agua. Entonces, en esta posición, cuando está ahí, entonces acá tiene unos contactos eléctricos internos. El contacto se abre. Eso entonces hace que aquí en el tablero eléctrico no permita el arranque. Ahora, cuando falta agua, esta pera obviamente se hunde, se pone en esta posición. Entonces ahí cierran los contactos, esa señal llega aquí al tablero eléctrico, de ahí al motor, hace arrancar la bomba. Cuando el nivel de agua fue subiendo de este nivel a este nivel, a este nivel, hasta llegar a este nivel, entonces ahí vuelve a cortar otra vez. La olla se coloca en esta posición, se abren los contactos y corta. Entonces así trabaja permanentemente, parando y arrancando la bomba automáticamente, con lo cual se independe de que una persona vaya y prenda o pare el arranque o pare la bomba. Y como le digo, este es un solo tipo, ¿verdad? Es un sensor de nivel. Hay sensores que tienen como un flotador vertical. Entonces, está metido acá dentro del reservorio superior. Tiene acá una varilla pasante, acá tiene un agujero, acá también tiene un agujero. Entonces acá tiene un flotador. Entonces si el nivel de agua baja mucho, baja hasta aquí, el flotador va a venir aquí. Si el nivel sube mucho, entonces esto va a subir allá arriba. Y así entonces tiene unos contactos que abren o cierran de acuerdo a si bajó o si subió el nivel. Entonces eso sería el automatismo por sensor de nivel en el tanque superior. Yo puse aquí también tanque superior y o inferior. Entonces, ¿por qué y o inferior? Porque a veces ocurre que, y ya me pasó varias veces, a mí me pasó varias veces. Aquí tenemos la entrada de agua de SAP, por ejemplo. Entonces acá entra agua, está llenando aquí. La gente de SAP de repente tiene un problema en la zona, vienen y cortan el agua. Abren, cierran, aíslan la zona donde hay problema, entonces aquí ya no hay agua. Resulta que la bomba, cuando baja el nivel, la boya a nivel superior pide que arranque, la bomba arranca y va utilizando hasta que de repente esto se puede llegar a quedar aquí sin agua. Entonces cuando la bomba trabaja sin agua, eso es un problema, ¿verdad? Porque la bomba en sí se refrigera con el paso del agua. El agua le sirve refrigerante donde están los prensas. Entonces eso es un problema.
O sea, si esto trabaja sin agua, esto puede realmente dañar la bomba. La bomba puede dañarse incluso permanentemente. Por lo tanto, yo recomiendo siempre que poner también aquí un nivel de tanque inferior. Entonces, si el agua está aquí con un nivel muy bajo, entonces inhibe el arranque de la bomba. No permite que por más que aquí pida, entonces impide el arranque de la bomba. ¿Se entiende eso? Se entiende. Muy bien. No tiene sentido que le desarrolle acá el circuito eléctrico de automatismo, sino que entiendan ustedes el concepto de cómo funciona eso. No vale la pena entrar en detalles, no es el objetivo del curso, el circuito eléctrico de automatismo. Por eso no les pongo aquí, solamente les explico el concepto y qué es lo que se estila a hacer en la práctica. Un otro sistema utilizado es la utilización de equipos que puedan estar sensando la presión en la red, los llamados presostatos. Entonces, ese es el caso, creo que alguien me preguntó aquí, de las bombas hidroneumáticas. Las bombas hidroneumáticas son las que tienen, acá están absorbiendo agua de algún tanque. Entonces acá la salida, más de uno de ustedes habrá visto, tiene aquí a la salida un tanque que está pintado siempre en rojo, conectado aquí. Y el presostato está ubicado aquí, en esta zona está ubicado el presostato. Entonces, ¿qué es lo que hace este presostato? Está aquí permanentemente sensando la presión de la red, está monitoreando la presión de la red. Entonces, cuando la presión está alta, porque lo que hace aquí el agua entra aquí y luego sale. Entonces, cuando la presión aquí está alta, que capta este presostato, entonces, al llegar a un determinado valor, entonces el presostato tiene un contacto eléctrico que manda la parada del motor. Al tablero le manda la que pare el motor. Y por aquí va a estar el consumo, una casa, una industria, lo que sea. ¿Qué implica que la presión aquí suba, que esté alta la presión? ¿Cuándo va a estar alta la presión? Cuando el reservorio superior está lleno. Cuando el reservorio superior está lleno o cuando aquí no hay consumo. Si esta fuese una casa, vamos a poner que fuese una casa. Todo el mundo salió, aquí no hay consumo, nadie está usando el agua. Entonces, claro, la bomba va a estar trabajando. Como no hay consumo aquí, el caudal es cero, la presión va a ir subiendo. Entonces, el tanquecito neumático con su presostato manda a cortar. Manda la bomba que corte. Luego, de media hora, una hora, en algún momento cuando venga alguien aquí en la casa y abre una canilla, va y usa el baño, descarga la cisterna, entonces automáticamente aquí hay un consumo, el caudal pasa de ser cero a tener un determinado valor, por lo tanto aquí baja la presión, va bajando la presión, hasta que llegue a un valor en el que el presostato, que está regulado para una presión máxima y una presión mínima, cuando alcanza el valor del mínimo, entonces manda al arranque de la bomba.
Entonces manda el arranque de la bomba, entonces la red se presuriza aquí y la gente ahí tiene agua. Hasta que la persona utilizó todo el agua que estaba usando en la cocina, en el baño, donde sea. Entonces corta todo el consumo, cierra toda la canilla que estaba usando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya no circula agua por aquí, el caudal es cero, la presión va a volver a subir, la red se va a presurizar, la tubería esta se va a presurizar, va a subir hasta alcanzar el valor que está predeterminado en el presostato, el valor máximo, y ahí vuelve a cortar otra vez. Entonces, este es un equipo que funciona justamente monitoreando la presión en la red. Es el caso típico de las bombas hidroneumáticas. Entonces, no hace falta que esté alguien ahí arrancando y parando la bomba, porque aquí está un equipo que se llama presostato que justamente tiene la capacidad de ir sensando la temperatura. Maneja unos contactos eléctricos que hace que cierre algunos contactos en el tablero y haga arrancar la bomba o la haga parar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Hace falta que explique, Israel? Se entiende, bro. Aquí va a estar el presostato. Bueno, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia con el primer caso? Que aquí lo que comanda no es el nivel de agua en algún depósito. Aquí lo que comanda el arranque o la parada de motores es la presión en la red, que es monitoreada a través de los llamados presostatos. Muy bien. La otra posibilidad que tenemos es monitorear a través de, valga la redundancia, monitorear el caudal que está circulando por la red. Entonces, para ello, se debe tener aquí instalado en la tubería principal un medidor de caudal, que lo hay de varios tipos. Entonces, un medidor de caudal que va midiendo el caudal que va pasando. Entonces, estos equipos son electrónicos digitales. Entonces, generalmente se puede configurar, se le puede decir, bueno, si el caudal es mayor que 100, corta. Y si el caudal baja por debajo de 50, entonces arranca. Entonces con eso yo puedo también, trayendo esa señal aquí a un tablero, arrancar y parar la bomba. A través del sensoramiento, el monitoramiento del caudal en la red. Esto es más raro realmente. Esto es más raro. Yo he visto eso más bien así en las industrias químicas, industria de procesos, donde yo digo, los caudalímetros son los que comandaban el arranque y parada de bomba, industria azucarera. Pero es más raro. Los más usuales son los sensores de nivel, después estarían los de los presostatos y finalmente el de los medidores de caudal. Entonces, de esas tres formas se puede automatizar un sistema de bombeo. ¿Preguntas de ahí? ¿Preguntas? Profesor, sería contrario al presostato. Dice que en el presostato, cuando es cero, ahí cierra. No, no es cero, es un mínimo. El presostato, me faltó aclarar tal vez. El presostato es un equipo de automatización en el cual se puede regular, tiene el presostato, este aquí. Entonces el presostato se puede configurar o regular una presión máxima y una presión mínima. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Cuando
la presión en la red aquí alcance un valor predeterminado, el valor máximo predeterminado, que yo configuré en el presostato, entonces él va a mandar ahí al corte. Porque ¿qué quiere decir eso? Que la tubería está llena, que nadie está usando aquí agua. Cuando alguien aquí empieza a usar, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a haber un caudal aquí distinto de cero y va bajando la presión. Va bajando la presión aquí hasta que alcanza un mínimo. Entonces, ahí el presostato manda el arranque del agua. Entonces, con eso, ¿qué es lo que se busca? Mantener, si lo graficásemos así acá, presión en la red y acá tiempo. Entonces, la idea es tener una tensión pulsante que va a ir desde un valor máximo hasta un valor mínimo. Entonces podríamos decir que la pulsación se va a mantener en este rango, subir y bajar acá, pero siempre entre los valores de presión máxima que se ha configurado y de presión mínima. Entonces esto es lo que se llama modular la presión. Se le mantiene en un determinado módulo. Entonces cuando alcance este valor, él va a arrancar la bomba. Cuando alcance este valor, va a parar la bomba. Entonces el efecto sería que se tiene un poco una presión pulsante, no una presión constante. No sé si contesté la pregunta o aclaré la duda. Sí, profe. Sin embargo, el caudalímetro, lo que hace es va midiendo el caudal. Entonces, lo que yo hago, le digo, bueno, la casa el edificio que tengo que abastecer aquí, tiene que recibir un caudal máximo de 100 y un mínimo de 50. Entonces, este caudalímetro va a estar mandando a la bomba a funcionar hasta tanto se alcance ese valor de 100, por ejemplo, metros cúbicos hora. Se alcanzó 100 metros cúbicos hora, tiene que parar. Entonces, si después el caudal baja por debajo de un caudal mínimo 50, entonces la bomba tiene que volver a arrancar. Ahora, como le dije, esto es más raro en sistemas de abastecimiento de agua, más es para procesos industriales, donde entonces el caudalímetro que está en una línea de proceso comanda el arranque o la parada de una bomba. ¿Se entendió? Bueno, por el momento, olvídense de esta frase que está aquí. En los dos últimos casos se requiere un variador de velocidad. Enseguida voy a explicar lo que es un variador de velocidad. Bueno, justamente un variador de velocidad es un equipo que se le agrega, se le adiciona. Es un equipo que tiene un alto componente de electrónica industrial. Entonces, si nosotros tenemos aquí una bomba que está accionada por un motor eléctrico, supongamos que sea de motor alterna, trifásico, y este motor se alimenta de una red trifásica. Entonces, los motores de inducción trifásico convencionales son motores de velocidad fija, dependiendo del número de polos. Entonces son motores que pueden, como vimos en la clase pasada, creo que vimos eso, pueden tener velocidades de 3000, 1500, 750 RPM.
siempre hablando de 50 Hz. Lo cierto es que eso va a tener velocidad fija, es decir, esta bomba va a trabajar a la velocidad para la cual fue diseñada este motor. Si es un motor de 2 polos, 3000 HP, si es de 4 polos, 1500 y así sucesivamente. Pero siempre va a ser velocidad fija. Sin embargo, con un equipo que actualmente está muy en boga, que se llama variador de velocidad o variador de frecuencia, que se instala aquí en serie, se instala el variador de velocidad o variador de frecuencia, cuando a se le llama. Entonces, este equipo, mediante este equipo que se instala aquí, recuerden que habíamos visto nosotros que la velocidad de un motor eléctrico está dada por la frecuencia por el número de polos del motor dividido 120. ¿Se acuerdan? Seguro que sí. Entonces, si yo tengo este número de pares de polos fijos, este motor está construido un motor de 2 polos. Entonces, si yo quiero validar esta velocidad, o sea, la velocidad de giro del motor, lo cual va a ser finalmente la velocidad de giro de la bomba, lo único que me queda es variar la frecuencia. Entonces, este equipo lo que hace es eso. Si estamos aquí en Paraguay, esta frecuencia entonces puede variar. Este equipo lo que hace es variar la frecuencia aquí a la salida. Aquí la frecuencia es 50 Hz. Pero gracias al variador de velocidad, aquí la frecuencia puede variar. Por ejemplo, entre 10 Hz y mayor o igual a 50 Hz. Entonces, con esa variación de frecuencia, ustedes ven aquí, nosotros variamos F aquí, va a variar N. Entonces, este equipo lo que puede hacer es variar prácticamente en una franja continua los valores de frecuencia, electrónicamente lo hace eso, entre 10 Hz y 50 Hz. Cuanto más baja la frecuencia, más baja va a ser la velocidad. Cuando la velocidad valga 50 Hz, entonces va a tener su velocidad máxima el motor. Con eso, este motor va a tener velocidad variable y por lo tanto la bomba también. Eso es lo que estaba propuesto aquí en esto, estaba diciendo, ¿verdad? En estos dos últimos casos, para utilizar esos datos y caudalímetro, entonces sería bueno que se esté interconectado con un motor que acciona una bomba que a su vez está alimentado por un variador de velocidad. Porque entonces puede justamente variar tanto la presión como el caudal entre esos valores a medida que varía la velocidad. Muy bien. Dicho esto, ¿verdad? Entonces, pónganse que nosotros tenemos una instalación como esta que está aquí. Pues ya habíamos hablado, ¿no? Tenemos esta es la curva de consumo, curva de demanda típica de una población urbana. Entonces, más o menos a las 6 de la mañana tiene un pico alto, a las 12 baja un poco, a las 18 vuelve a subir otra vez porque la gente retorna a su hogar, aquí se está bañando para salir, aquí se baña al regresar. Entonces, es una curva multimodal, tiene dos modos aquí, donde se tienen los consumos máximos. Entonces, si nosotros tenemos aquí un sistema como que estamos viendo aquí tenemos una estación de tratamiento de agua, aquí está la estación de bombeo, el agua ya tratada a través de las bombas se la hace llegar a la redistribución de consumo. Y aquí tenemos dos técnicas para tratar, para construir sistema de agua. Uno de ellos es este sistema que está aquí indicado arriba, aquí arriba, en el cual el agua bombeada pasa por el consumo, por la redistribución de consumo, y la que sobra va a un tanque elevado. Entonces, en este caso, el sistema se llama sistema con reservorio de cola. O sea, el reservorio está aquí en la cola, hacia atrás, y toda agua que sobró aquí, que no se consumió, viene entonces a llenar el reservorio. Si después falta agua aquí, entonces el reservorio se vacía por gravedad y ayuda a abastecer entonces la redistribución. La otra posibilidad es cuando tenemos el reservorio entre la bomba y la redistribución. Aquí tenemos la bomba
La bomba primero llena el reservorio, llena este tanque elevado, el reservorio, tanque elevado, y entonces en la medida que esto está lleno, entonces abastece a, a la red de distribución. ¿Se entiende la diferencia? En uno tenemos el reservorio atrás, reservorio de cola, y en otro tenemos el reservorio entre la bomba y el... En este caso, para la bomba es, en el segundo caso, el reservorio con tanque elevado en el medio. Entonces, la altura que ve aquí la bomba, que tiene que vencer la bomba, va a ser siempre constante. La altura del tanque elevado. Entonces, vamos a decir, el punto de operación va a ser fijo siempre. Siempre va a estar solamente dado por el nivel, la altura geométrica aquí, más las pérdidas. Sin embargo, aquí, realmente el punto de operación aquí es muy variable, porque aquí cualquiera que abre o cierre una canilla no está afectando, no va a estar afectando el punto de operación. ¿Por qué? Porque va a estar afectando las curvas de la instalación. Entonces es más desfavorable en general para la bomba este tipo de instalaciones. Pero esa, por ejemplo, tiene muchísimos de este tipo. Tiene aquí la estación de bombeo, la redistribución y el sobrante va a un tanque elevado que actúa como reservorio de cola. ¿Se entendió? Hola. Se entiende, bro. Muy bien. Entonces, aquí tenemos cómo atacar este problema. Cómo nosotros ingenieros cómo tendríamos que nosotros resolver este problema. Porque ocurre que aquí en este caso el punto de operación va a ser totalmente variable, dependiendo de cómo esté el consumo aquí. Entonces, para abastecer una curva de demanda como la que estamos viendo aquí, se dan cuenta que aquí el caudal varía desde este valor hasta este o este valor. Acá tenemos este valor o este valor o este valor de caudal. Entonces, eso es una situación que para una bomba es complicado de manejar, porque el caudal es variable, por lo tanto, el punto de operación se va a ir desplazando, como lo estamos viendo aquí. Este es el caso de una bomba, un sistema de bombeo. Acá está la curva de operación característica. Y acá tenemos la curva de la instalación. ¿Dónde va a estar el punto de operación? Donde se intersectan la curva de la instalación con la curva de operación. Este va a ser el punto de trabajo o punto de operación. Ahora, ¿qué pasa si ese punto de operación, se me escapó acá. El punto de operación no coincide con el consumo que tiene la red de distribución. Es decir, la bomba, así como está diseñada, va a tener su punto de operación aquí, pero sin embargo, el caudal que yo necesito es solamente este caudal. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para que la bomba trabaje óptimamente? Porque, como ya hemos visto, lo conveniente es que la bomba trabaje en el punto de operación. Fíjense, aquí está prácticamente con un 76% de rendimiento, el rendimiento más alto. Entonces, hacerlo operar a un caudal diferente a este caudal, si nos vamos más para arriba, disminuye el rendimiento, y si nos vamos para abajo, también disminuye el rendimiento. Lo ideal sería que trabaje entonces en este punto de operación. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Con este método que se llama bypass. Acá tenemos el reservorio inferior
acá está la bomba, el motor que la acciona, y como el caudal que requiere el sistema es de solamente A'2, este caudal que está aquí. Sin embargo, la bomba está bombeando este caudal. Lo que se hace es, se le instala aquí un bypass, de manera que la bomba bombee realmente el caudal óptimo, pero no todo ese caudal llega hasta aquí, porque entonces rebosaría el tanque. Ya no había carga, sería demasiado agua, entonces se le hace un bypass que hace que retorne al reservorio el caudal sobrante. Entonces aquí tendríamos una situación como la que estamos indicando aquí. El caudal total que bombea la bomba sería este. Este sería el caudal total. El caudal que requiere la instalación es solamente esta cantidad que tenemos aquí, y el resto es el caudal que va por el bypass. Entonces con esto estamos consiguiendo que la bomba trabaje en un punto óptimo de operación. Pero ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el inconveniente aquí? El inconveniente va a ser que nosotros estamos enviando este caudal que va por el bypass, que no se utiliza, pero por el cual hay que pagar la energía utilizada eh, para bombear esta cantidad también. O sea, esto no es lo que nosotros utilizamos, este tramo, este caudal. Sin embargo, estamos bombeando todo esto, por lo tanto, esto es un caudal que va por el bypass que no se utiliza. Luego estamos perdiendo eficiencia. El sistema no es óptimo. La bomba trabaja ciertamente en un punto óptimo, pero una gran parte del caudal es un caudal que retorna, entonces está simplemente aquí recirculando y no está produciendo ese caudal. Entonces, eso es lo que pasa cuando hacemos un bypass, como lo estamos viendo aquí. ¿Se entiende el bypass? ¿Hola? Se entiende, profe. Profe, una pregunta. Esta sería una solución rápida para ciertas situaciones, ¿verdad? Una solución rápida, ahora no es la óptima. Ya. ¿Puede solucionar el problema? Sí, bueno, perfecto, vamos a ponerle un bypass. De hecho, a mí me pasó una vez esto en la vida real, ¿verdad? Que era justamente en Viñascuela la bomba de agua, una bomba de trago, una bomba de agua cruda, una bomba que instalaron una empresa francesa, instaló, proveyó todo el equipamiento, entonces instalaron ellos, y la bomba estaba preparada para un caudal que contemplaba una futura ampliación, que todavía no estaba hecha. La bomba estaba preparada para bombear 150 metros cúbicos hora, por decirle. Y, sin embargo, el caudal que se necesitaba era solamente 110. Entonces, lo que hizo esta gente es para que la planta pueda funcionar, porque si a la planta se le envía, en vez de 110 metros cúbicos hora, se le envía 150, entonces la planta necesita un tiempo para tratar el agua. Entonces, lo que iba a hacer es rehusar iba a producirse un rebose, se iba a desbordar ahí el agua, pues se le está mandando más de lo que puede tratar. Entonces, instalaron, dejaron así, y después empezamos a tener problemas de vibración. Como está una bomba grande, del orden de los 800 HP, una bomba bien potente. Entonces, se producía una vibración tremenda. Y esta bomba era una bomba de agua cruda, estaba ubicada en la costa del río, en una estación de bombeo que está de hecho en el cauce del río Paraguay. Y ahí si van ustedes alguna vez a Viñas Cuevas, van a ver ahí esa estación de bombeo que está en el cauce del río. Entonces, eso temblaba vibraba como muchísimo. Ya no conseguíamos casi operadores que se quieran quedar ahí, pues tenían miedo, ¿verdad? Parecía que se iba a caer todo. Y lo que estaba pasando es que se le estaba haciendo trabajar fuera del punto de operación. Estaba haciendo trabajar fuera del punto de operación a esa bomba. Y entonces eso se traducía en vibraciones, en una bomba de tipo axial, y entonces entraba en una zona de inestabilidad y se producía mucha vibración. Y después de mucho de investigar, de trabajar, pues ahí descubrimos que realmente cuando se abría la válvula y se le dejaba bombear los 150 metros cúbicos hora, la bomba se tranquilizaba. O sea,
entraba en su fase de operación normal. Y entonces tuvo que hacer esto acá, tuvo que hacer un bypass, que estamos viendo aquí. Al río sería, profe, ¿verdad? En este caso tuvimos la suerte de que ahí son realmente, en Peñascuel son tres módulos de tratamiento de agua. Entonces, existía un bypass que alimentaba la tubería que lleva el agua cruda de la segunda estación de bombeo. Existía, entonces lo que se hizo fue abrir ese bypass y ayudarle a una de las estaciones de tratamiento, porque son tres módulos diferentes que reciben agua del río de diferentes tuberías. No hizo falta tirar al río, así que hubiese sido una pena. Ahí por lo menos por esa, diría yo, casualidad, con chiripazo ahí que teníamos esa derivación ahí existente, entonces se enviaba todo ahí a esa planta de tratamiento, los 40 metros cúbicos hora. Sirvió para eso. Eso es lo que es el bypass. Después tenemos el otro caso. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que hicieron los franceses antes de irse? Utilizaron, operaron la válvula reguladora. Se dan cuenta que aquí el sistema es exactamente el mismo, solamente que aquí tiene una válvula que se puede tener totalmente abierta o ir cerrando. Entonces, si yo tengo el caso como ahora, que necesito 110 metros cúbicos hora nomás, pero la bomba me bombea los 150, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y bueno, puedo estrangular esta válvula. Voy estrangulando esta válvula, voy cerrando aquí, hasta que, ¿verdad? En vez de que la bomba me envíe esta altura manométrica, cuando yo estrangulo, entonces la bomba me entrega solamente esta altura manométrica. Con eso soluciona el problema de que aquí llegue la cantidad de agua necesaria, pero estoy desperdiciando toda esta cantidad de energía aquí. Porque esa es una energía que se gasta aquí en la válvula de estrangulamiento. La altura manométrica de la instalación es solamente este valor. Y esta es la altura que se pierde aquí en la válvula. La energía que se pierde aquí en la válvula. Entonces, otra vez tenemos toda esta zona que es pérdida. Estamos regalando plata a la empresa de energía eléctrica. ¿Se entiende? Por favor, me dicen si no se entiende. Hola. Se entiende, pero entonces, no sé si vas a mostrar más, pero cualquier método que sea, ¿cómo te iba a decir? Para reducir el caudal, sí o sí va a generar pérdida, ¿verdad? Va a generar pérdida de energía. Pérdida Que de al final energía, de pérdida de cuentas es energía. pérdida que se traduce en la factura mensual de energía eléctrica. Claro. Recuerden que ustedes son ingenieros industriales y le van a decir, bueno, Jorge era tu nombre, ¿verdad? ¿Por qué? No, Isaac, Isaac. Bueno, tu jefe sí, te va a decir, que es demasiado grande viene el consumo de energía acá. Optimizaban porque esto es ingeniero también. se entiende, bro. Entonces, esos dos métodos. Bueno, y ahora viene justamente lo que quería, el tercer método, que es utilizar una bomba con motor, pero que esté el motor accionado por un regulador de velocidad, que habíamos visto recién, que puede variar la frecuencia. Entonces, al poder variar la velocidad del motor, también podemos variar la velocidad de la bomba, porque tienen un eje solidario. Entonces, esa es una cualidad que ya habíamos visto de las bombas. Las bombas son como varias máquinas en una. ¿Cierto? No sé qué dice acá. Bueno, aquí tenemos lo que le estaba diciendo. Las bombas centrífugas son como varias máquinas en una sola. Si yo le hago variar la velocidad de giro del eje, entonces la curva característica puede ser esta,
si gira al 80% de la velocidad. Si gira al 90% de su velocidad nominal, esta va a ser su curva de operación. Si gira al 100%, esta va a ser su curva de operación. O sea, la bomba es una máquina que se puede adaptar a la necesidad en un cierto rango, obviamente, ¿verdad? Simplemente variando la velocidad en el eje. Entonces, esa es una particularidad que se puede utilizar muy bien en las bombas, tomando en cuenta, instalándole un variador de velocidad, quiero decir. Entonces, básicamente, si esta es la curva de la instalación, esta es la curva de la instalación, entonces la bomba operando al 80% va a tener esta curva característica y el punto de operación sería, vamos a empezar por aquí. Si la bomba está girando al 100% de su velocidad, donde se intersecta con la curva de la instalación, tengo la curva de operación. Resulta que este era el caudal que estaba consumiendo la instalación. Vamos aquí. Estamos en esta zona, empieza a disminuir el consumo. Vamos aquí, empieza a disminuir el consumo. O puede ser también aquí y empieza a disminuir el consumo. Entonces, tenemos que necesariamente, para adaptarnos a la situación, disminuir la velocidad. Entonces, disminuyendo la velocidad al 90% de su velocidad nominal, la curva de operación pasa a ser esta. El nuevo punto de operación de donde se intercepta esta curva con la curva de la instalación. Entonces, el nuevo caudal pasa a ser este valor aquí. Voy a marcarlo. Repetir otra vez. Entonces, teníamos que inicialmente la bomba estaba trabajando en el pico de consumo, entonces al 100% de la velocidad, el caudal que consume que está enviando la bomba es este. Luego empieza a disminuir el consumo, por lo tanto también se tiene que reducir el caudal, si no vamos a estar mandando más agua de la que se necesita. Entonces, ¿qué es lo que hace el variador de velocidad? Hace que disminuya la velocidad del motor a un 90%, por lo tanto también la velocidad de la bomba va a reducirse al 90%. Su nueva curva de operación va a ser esta que está aquí, donde se intersecta con la curva de instalación aquí. Entonces aquí vamos a tener Q2, que evidentemente es menor que Q1. Y supongamos que sigue bajando todavía más el consumo. Entonces se necesita reducir más la velocidad. La velocidad disminuye al 80%, por lo tanto el nuevo punto de operación va a ser aquí este. Y el caudal bombeado va a ser este. Nótese que Q3 es menor que Q2 y que Q2 es menor que Q1. ¿Qué es lo que hizo el equipo? Se fue adecuando a la necesidad del consumo. Supongamos que... Ay, un ratito, por favor. Entonces, el Q1 era aquí. Esto es Q1. Entonces, a medida que disminuye el consumo, disminuye el caudal. Entonces, ¿Será que no puede ser otro color, por favor? sí, por supuesto. Está luego Se ve muy poco. se ve muy poco de... Ahora. ¿Está mejor? Sí, no, eso es súper bien. Bueno, entonces, este sería Q1. Aquí estábamos trabajando las bombas, todos felices, después empieza a disminuir el consumo.
Entonces, ¿qué podemos hacer? El consumo va disminuyendo, siguiendo esta curva. Entonces, el consumo pasa a ser este valor que está aquí. Entonces, acá tendríamos Q2. En realidad acá está Q2, perdón. Esto es Q1 y el tiempo. Acá estaría Q2. ¿Se entienden? Y entonces después, tendríamos me perdí el cursor. Era este. Aquí. Si todavía el caudal baja más, por aquí, entonces acá tendríamos Q3. Esa es la situación que se planteó en lo que estuvimos viendo. Aquí. Y eso es posible porque en general las bombas tienen esta característica. Si nosotros graficamos la altura manométrica sobre la altura manométrica óptima y el caudal sobre el caudal óptimo, trazamos las curvas de operación, entonces vamos a ver que para cuando tengamos la velocidad dividido la velocidad nominal es 1,1, esta sería la curva de operación. Para velocidad igual a la nominal sería esta la curva de operación. Y así sucesivamente. Esta que tenemos aquí en línea de puntos son las curvas de isorrendimiento. Bueno, hasta ahí todo bien. Ya vimos lo que hicimos, ¿verdad? Ahora, si analizamos el punto de vista de la potencia, vamos a ver que acá tenemos potencia en función del caudal. Entonces, para el caso del bypass, partiendo de aquí de 100, la potencia consumida se mantiene casi constante y llega hasta este punto. Para el caso de la válvula estrangulada, vemos que la potencia consumida va aumentando a medida que aumenta el caudal. Esto es el bypass, donde hay una cierta variación, pero no es tanta. Aquí tenemos una variación importante. Y luego tenemos cuando se utiliza un regulador de velocidad, como la potencia consumida efectivamente es, a medida que varía el caudal, es la menor. O sea, cuando utilizamos el regulador de velocidad, estamos consumiendo menos potencia. Entonces, si analizamos la energía específica que es, recuerden, potencia está medida en kilovatios. Ahora, la ANDE no nos cobra por la potencia, salvo en unos casos muy particulares. Nos cobra por la energía que nos vende. ¿La energía qué es? Es potencia por tiempo. Entonces, kilovatio, en vez de ser kilovatio hora es la energía. Si nosotros analizamos los kilovatios hora por metro cúbico, lo que en bombeo es muy importante, la energía específica, es decir, cuánta energía se consume. Aquí podemos ver que la energía específica, o sea, los kilovatios hora por metro cúbico para el caso del bypass, arranca en un valor muy alto y a medida que va aumentando el caudal disminuye.
Para el caso de la válvula de estrangulamiento, aquí aumenta, empieza en un valor muy alto y este va bajando hasta llegar a este valor. Y finalmente, cuando se utiliza el regulador de velocidad es donde se tiene el mayor consumo, el mayor ahorro de energía específica. Y se ve que está un poquito más alto para estos valores, baja un poco y voy a volver a subir un poquito. Pero es la que nos permite ahorrar más energía. Claramente aquí se puede ver. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien, entonces. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para finalizar, para fijar los conceptos. Entonces, la potencia necesaria en el eje de la bomba está dada por la potencia, ¿se acuerdan? Gamma rho, que es peso específico por QH dividido N por 3600. Entonces, con esta fórmula obtenemos la potencia necesaria en el eje en kilovatios. El caudal tenemos que introducirla en metros cúbicos por hora. Y H, la altura manométrica, en metros de columna de agua. La densidad de fluido bombeado en kilogramos por decímetro cúbico. La aceleración de la gravedad en metro cuadrado segundo. Y N, el rendimiento de la bomba. Entonces, haciendo un comparativo aquí. Esto es punto A1, A2. Entonces, para el punto A1, el caudal es de 230 metros cúbicos hora, la altura manométrica 51,5. En el punto A1 tenemos caudal 230 metros cúbicos hora, altura manométrica 51,5. El rendimiento de 0,76. Aquí tenemos la densidad, RPM. Entonces, haciendo este cálculo nos da que en ese punto de operación, la bomba consume 42,7 kilovatios hora. Bueno, si por necesidad de regulación para adaptar el consumo, para adaptación al consumo se alcanzan los puntos B1 y C1 con bypass y estrangulamiento respectivamente, se tendría que en el punto B1 el caudal pasa a ser 294 metros cúbicos hora, la altura manométrica 39,5. Acá tenemos el rendimiento, por lo tanto la potencia consumida va a ser 45,21 kilovatios. Para el caso del bypass. Para el punto C1, caudal 170, altura manométrica 56,5, rendimiento 0,74, por lo tanto la potencia consumida en el estrangulamiento es 35,37. Entonces, el objetivo de la regulación es reducir, por motivo de la disminución del consumo, el caudal de 230 a 170 metros cúbicos hora. Y si en vez de utilizar el bypass o el estrangulamiento se buscara cambiar la curva de operación de la bomba, variando la velocidad del impulsor, de tal forma que el punto A2 sea el nuevo punto de trabajo, se tendría en cuanto a la potencia que el caudal Q va a ser 170 metros cúbicos hora, la altura manométrica 39,5, N igual a 0,75, potencia consumida en ese caso 24,4 kilovatios. Fíjense la diferencia entre la potencia consumida para el bypass, el estrangulamiento y para la utilización del regulador de velocidad. Con esto podemos comparar los costos de operación de los tres tipos de regulación de caudal anteriormente mencionados, para la cual se estima, una estimación que la bomba trabaja unas 8.000 horas por año. 8.000 horas por año son aproximadamente unas 20 horas por día. Algo casi usual en una planta de tratamiento, por lo menos acá la de Viñascue. En realidad ahí trabajan 24 horas, pero no se pone 20 horas por día.
Y teniendo en cuenta que el costo de la energía de Andes en el momento que se hizo este estudio era de 44 guaraníes por kilovatio hora, ahora es mucho más. Entonces, pero nos sirve a efectos de comparativo, tranquilamente, ¿verdad? Entonces, fíjense, la potencia consumida, el estrangulamiento 35,37, en el bypass 45,21, de variable velocidad 24,4. Entonces, acá está lo que se pagaría si esta bomba, con estos consumos, trabajando 8.000 horas por año. El costo anual de la energía para el estrangulamiento sería 12.450.000 aquí a guaraní de la época. Este estudio yo lo hice en el año, creo que 96, 95, 96 horas. El bypass, 15.913.000. Y con el variador de velocidad, solamente el gasto sería de 8.588.000. Aquí se puede ver el tremendo potencial de ahorro que tienen los variadores de velocidad. Aquí fíjense que esto es casi el doble, el bypass con respecto al variador de velocidad. Y esto de 12 millones está más o menos 50% más, casi 50% más. Entonces aquí se puede ver, señores y señoras, el potencial de ahorro que tiene el uso de los variadores de velocidad. Bueno, eso es lo que quería mostrarles hasta hoy. No sé si tienen alguna pregunta. De mi parte no, profe. No sé lo demás. ¿Alguna compañera, algún compañero que tenga alguna duda? No, profe, todo claro. Todo claro. Excelente. Y bueno, entonces, me causa una tremenda alegría que esté todo claro. Ok, entonces lo vamos a dejar aquí. En la próxima clase estaremos entrando ya en golpe de ariete y cavitación y acercándonos al final del programa. Cualquier duda, no se olviden que estoy a tiro de poner ahí en el aula virtual su consulta o WhatsApp. Eh, está cerrando. Muy bien. Si no hay más preguntas, pues le agradezco el honor de haber asistido a este pequeño intercambio de conocimientos. Y nos estaremos viendo virtualmente otra vez a más tardar el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Dejo de grabar ahora. Y nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, hasta luego.